Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, excelentísimo señor embajador de la República del Ecuador, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores profesores, miembros del claustro de la universidad, señoras y señores. La solemnidad de este acto académico no debería velar los motivos de alegría que concurren en él. En primer lugar, la incorporación a nuestro claustro de doctores de los maestros a los que se acaba de investir y de hacer entrega de las insignias que corresponden al honor que se les ha conferido. En segundo lugar, el que esta investidura se haya llevado a cabo en la fecha en la que hace 15 años el Parlamento de La Rioja aprobó la Ley de Reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Y en tercer lugar, el hecho de encontrarnos en este lugar, el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla. San Millán de la Cogolla, con sus monasterios, tiene un significado especialísimo para todos quienes nos comunicamos en español, porque, como es sabido y hemos acabado de escuchar, aquí se escribieron las glosas emilianenses y en ellas las primeras frases en las que se desarrolla, en un castellano muy incipiente, un pensamiento propio y completo, dotado de sentido. Su autor fue un monje de San Millán que entre finales del siglo X y principios del XI, a propósito de un texto agustiniano, elevó su mente a Dios invocando a la Trinidad para conseguir la felicidad eterna. Aquel monje estaba seguramente muy lejos de pensar que en esa lengua en la que él se dirigía a Dios de la misma manera que lo hacía con las gentes de este valle, habrían de hablar entre sí cientos de millones de personas, muchas de ellas en tierras lejanísimas, de las cuales aún se tardaría 5 siglos en tener noticias. En español se han escrito una buena parte de las mejores obras de la literatura universal. Aunque se podrían citar a tantos escritores de un lado y otro del Atlántico, mencionaré solamente a Cervantes, el más grande novelista que han dado los siglos. Como ha escrito en su asombrosa obra, publicada el año pasado sobre el autor del Quijote, el profesor Muñoz Machado. Esa obra no se limita a ser la mejor biografía de Cervantes de todas las que siguieron a la de don Gregorio Mayans, sino que refleja magistralmente tantos aspectos de la sociedad hispana de entonces e incluye un insuperable capítulo sobre Cervantes y el derecho que solamente un jurista de su talla podía haber escrito. Gracias a las gentes de estos valles y de las tierras limítrofes de 1000 años atrás, poseemos una riquísima lengua, quizá la más apta entre todas las modernas para expresar los conceptos filosóficos y para describir los sentimientos humanos. Es decir, y recurro a las palabras llenas de fuerza del profesor Vergara Silva, los sentimientos del ser humano hablante, que sufre, ama, vive y sueña en español. Cuando nuestro buen monje emilianense escribió las frases marginales
que le harían, sin siquiera suponerlo, pasar a la historia cultural del mundo, faltaba aproximadamente un siglo para que viera la luz en Bolonia la primera de las instituciones que habrían de ser la principal aportación del occidente cristiano a esa misma historia universal de la cultura. Las primeras universidades medievales de Europa, Oxford, Salamanca, París, Coimbra, se fueron extendiendo geográfica y temporalmente a través de los continentes y de los siglos, de manera que la universidad se ha convertido no solo en la institución humana que más ha perdurado en la historia, sino también en la que mejor se ha aclimatado en todas las naciones, con independencia de su medio ambiente cultural, tan diferente en ocasiones al que la vio nacer, como es el caso de las universidades africanas o de las del Extremo Oriente. Pienso que esa perdurabilidad histórica y esa capacidad de aclimatación cultural reflejan la capacidad que la institución universitaria ha tenido para adaptarse a los cambios sociales y para responder a las necesidades de cada época. En los últimos decenios, los que han seguido a la Segunda Guerra Mundial, han sido dos, a mi juicio, los principales procesos de adaptación por los que ha pasado la universidad. El primero de ellos ha sido su transformación para pasar de ser una institución de élites a ser una universidad para grandes franjas de la sociedad. La universidad dejó de ser un espacio de estudio y formación para un pequeño y ordinariamente privilegiado número de personas durante su juventud, para serlo para un gran número de personas, potencialmente para todos los que desearan, también en la edad adulta, tener una formación superior o mejorar la ya poseída. El segundo de los grandes cambios está aún en su infieri. Estamos asistiendo a él. Me refiero al cambio que ha provocado Internet y más en general las tecnologías digitales, así como a las mutaciones que para el conocimiento humano y sobre todo para su transmisión va a comportar la inteligencia artificial. La Universidad Internacional de La Rioja tuvo su inicio hace 15 años dentro de la corriente social de hacer accesible la formación superior a todas las personas, con independencia del lugar en donde vivan y de las dificultades que puedan suponer sus circunstancias personales, en especial las familiares y laborales. Y ese propósito se lleva a la práctica precisamente a través de la tecnología digital, como lo han demostrado las muchas decenas de miles de sus egresados que han estudiado en español en más de 100 naciones de todos los continentes, especialmente en el americano. Es esa una realidad que ha recompensado con creces el esfuerzo que comportó la puesta en marcha y la consolidación de lo que hace 15 años era poco más que un proyecto en el que confiaron las instituciones y la sociedad de La Rioja y que celebramos también en este acto. Pero, de manera directa y principal, lo que celebramos hoy aquí es la investidura de los primeros doctores honoris causa de la UNIR. Hemos tenido ocasión esta mañana de que nos recordasen algunos de sus muchos merecimientos en los campos de la creación literaria, del estudio de los saberes filológicos y del derecho. Los hemos escuchado a ellos mismos en sus discursos
que han sido como un resello de la autenticidad de sus logros académicos. Entre esos méritos quisiera ahora referirme a dos que son comunes a nuestros 4 nuevos colegas de claustro. Son los 4 catedráticos universitarios y son también miembros de las academias que tienen en sus naciones respectivas encomendadas las labores de cuidado y estudio de nuestra lengua española. Son más precisamente los directores de las más antiguas academias de la lengua española que existen: México, Ecuador, Colombia y España, en orden inverso a su antigüedad, que es el que hemos seguido también en las colaciones en este acto. En la historia de nuestras naciones, universidades y academias, junto a sus diferencias de base, han compartido no solo muchos de los miembros de sus corporaciones, sino que desde algún punto de vista han sido también complementarias. La diferencia fundamental entre universidad y academia es de naturaleza teleológica. Está en el orden de los fines, más que en el de sus actividades. Primordialmente, la universidad es una institución docente. Enseñar es mucho más que instruir, que proveer de conocimientos. Los docentes universitarios debemos aspirar a dejar en los estudiantes ese pozo de sabiduría y de comprensión de todo lo que existe que la doctora Susana Cordero supo descubrir en el interior de la heroína ecuatoriana doña Manuela Sáenz, sin duda porque ella misma lo tiene en el suyo propio. La investigación científica como fin corporativo o institucional, no como dedicación personal de muchos de sus profesores, es algo relativamente reciente. Tuvo su inicio apenas 2 siglos atrás y en un ámbito cultural, el germánico, inicialmente muy circunscrito, aunque luego fue calando paulatinamente en otros modelos de universidad. Desde su inicio medieval, la universidad se componía de los maestros que enseñaban y de los escolares que aprendían. Más que su acrecentamiento, la universidad perseguía la transmisión de los saberes. Por el contrario, en las academias fue precisamente el haber acreditado un alto grado de dominio de las ciencias, puras o aplicadas, de las artes o de las letras, la condición de ingreso en una corporación que no tenía como fin propiamente la transmisión de conocimientos a quienes carecían de ellos, sino expandir o profundizar esos conocimientos científicos, médicos, históricos, literarios, etc. Concretamente, las academias de la lengua española en las naciones de América y la Real Academia Española en la nuestra, como ha expresado nuestro nuevo colega de claustro, el profesor asturmexicano Gonzalo Celorio, han realizado desde su fundación unas labores ciertamente muy importantes y no solo trascendentes en términos lingüísticos, sino también en términos culturales. Y si cupiera alguna duda, añade: estoy convencido de que la lengua es el patrimonio más importante de nuestro país. En el mundo hispánico, la aparición de las academias viene a coincidir con el cambio de dinastía que vio el paso del siglo XVII al XVIII. Paradójicamente, el siglo XVII, el gran siglo del barroco, el siglo de oro de las artes y las letras, fue para nuestras universidades
que habían conocido su esplendor en la Edad Media y en el Renacimiento, el siglo en que se inició su decadencia, que se acentuó en el siglo siguiente, cuya causa, como señaló Feijóo, fue el rechazo a toda novedad, en especial la proveniente de otras naciones. Eso en el orden teórico. En el orden práctico, la corrupción en la concesión de los grados y en la provisión de las cátedras tuvo un efecto devastador en nuestras universidades. No solo obtenían las cátedras candidatos indoctos, carentes de mérito, que además las consideraban como un trampolín para conseguir mejores puestos en la administración, sino que luego no cumplían con sus deberes docentes. Quizá no era tan exagerado lo que en su vida y aventuras escribió Torres Villarroel de su catedrático de retórica, don Pedro de Samaniego de la Serna. Decía el catedrático salmantino: acuérdome de que nos leía a mí y a otros 2 colegiales por un libro en castellano, y se le perdió un día por la mañana viniendo a la escuela. Puso varios carteles ofreciendo buen hallazgo a quien se lo volviese. El papel no apareció, con que nos quedamos sin arte y sin maestro, gastando la hora de la cátedra en conversaciones, chanzas y novedades inútiles y aún disparatadas. Afortunadamente, las academias mostraron una actitud del todo abierta hacia las novedades científicas, artísticas y literarias, con independencia de donde procediesen. Y respecto de la selección de sus miembros, los sistemas basados en la cooptación previstos en sus estatutos, junto al hecho de que la de académico, que era una condición evidentemente prestigiosa, sin embargo no suponía una fuente de ingresos, hizo que la deletérea corrupción no afectase a las academias como había hecho con las universidades. De esta manera, en nuestro ámbito hispánico, en el siglo XVIII y en muy buena parte del XIX, fueron las academias quienes desarrollaron la mayor parte de la labor cultural y científica y las que dieron comienzo a lo que, andando los decenios, vinieron a ser las revistas de esa misma naturaleza científica. En el último tercio del siglo XIX, en el XX y en el que ahora nos encontramos, las situaciones de nuestras universidades fue cambiando por completo por la asunción de la responsabilidad propia en materia de investigación, hasta el punto, quizás sea conveniente decirlo, de que se haya extendido en estos últimos lustros un cierto desdén por la docencia, lo cual es un error gravísimo, porque, como he expresado, ahí está su razón de ser histórica y actual. De que en la actualidad las universidades, en su labor de investigación y estudio en nuestro mundo hispanoamericano, trabajan codo con las distintas academias de sus naciones, me parece que es una prueba concluyente las trayectorias científicas de los 4 nuevos doctores que nuestra universidad se honra en haber recibido en su claustro, lo cual nos alegra en modo sumo. Muchas gracias.